Buenos días, camaradas y amigos de Vox, una vez más, estos vídeos semanales para daros conocimiento de nuestra actividad parlamentaria. De forma previa, comenzamos la semana con nuestro compañero Javier Jové exponiendo a los medios la preocupación por la gestión de nuestras dos estaciones de esquí, Pajares y Fuentes de Invierno, en la que el caos de gestión es absoluto. Por poneros dos ejemplos, el jefe de explotación de la primera es un antiguo sindicalista con nulos conocimientos tanto de gestión empresarial como de datos sobre las estaciones de esquí. Y en la segunda se está incumpliendo de forma meridiana todas las normas ambientales a la hora de instalar un nuevo cañón de nieve. Pero ya iniciando la actividad parlamentaria hemos instado 4 iniciativas. En primer lugar, hemos interpelado al consejero comunista de Ordenación del Territorio sobre su malhadado plan de alquiler, alquilamoste. Independientemente del término, nosotros abogamos por una oferta mayor de vivienda, tanto para compra como para alquiler, una liberalización del suelo y, por supuesto, apoyo a través de medidas fiscales, tanto para la compra como para el alquiler, y no ocurrencias soviéticas como se le plantean a este señor. Por otro lado, nuestra compañera Sara Rouco ha preguntado al consejero de Hacienda sobre los malos datos del paro en Asturias, haciendo incidencia sobre todo en el empleo juvenil, que está creciendo a tasas del 27% del 33%, cuando la media española está por el 24%. Mi compañero Javier Jové presentó también una iniciativa, una proposición no de ley, contra el decreto de coeducación que este gobierno social comunista intenta plantar en las escuelas públicas, que no significa más que un adoctrinamiento en su ideología de género. Las escuelas tienen que ser centros de conocimiento, centros de seguridad, donde nuestros infantes y donde nuestros alumnos más tempranos se desarrollen adecuadamente. Y por último, nuestra portavoz preguntó al presidente del Gobierno del Principado sobre qué manía tienen o qué obsesión tienen con el campo, porque están acabando con la cabaña ganadera asturiana, con políticas sanitarias totalmente desquiciadas, que lo único que hacen es sacrificar vacas y demás ganado sin sentido. Son como la fauna salvaje que lo destroza todo. En definitiva, un lobo disfrazado de ovejas.